Ha muerto el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Y mucha gente me está llamando, me está mandando mensajes para preguntarme, para decirme que ha muerto, para preguntarme cosas de su vida, medios de comunicación, canales de YouTube y tal, puesto que tuvimos una relación bastante directa. Quien ha muerto, no sé si porque tenía alguna enfermedad extraña o porque la familia no quería saber nada de él o porque él lo ha dicho, que no quería saber nada del mundo, no tiene velatorio, no va a tener velatorio. Es decir, cuando uno muere que tiene que estar 24 horas por ley antes de que lo entierren, pues estará en una nevera, estará donde sea, pero no va a haber un velatorio donde la gente venga. No sé, yo, de las tres posibilidades, que tenga alguna enfermedad rara y no pueda estar ahí expuesto al público, que tenga esa, no creo porque, en fin, ha muerto en España, no en por ahí, en cualquier sitio que pudiera haber enfermedades contagiosas. Lo de que la familia no quiera saber nada de nadie y lo quiera enterrar cuanto antes es una posibilidad porque, en fin, Emilio tenía lo suyo. Pero también me creo que él dijera antes de morir, oye, no quiero ni velatorio, no quiero ver a nadie después de muerto ni que me vea nadie a mí tampoco. Es posible, ¿eh? Es posible. Aunque estoy convencido también de que de haber velatorio habría pasado mucha gente por ahí, mucha pseudo famosilla también, para darle el último adiós y así de paso aprovechar para salir en las fotos de los periodistas, porque obviamente muchas de esas estaban exclusivamente al lado de Emilio para eso, para salir en las teles, en las fotos y cobrar, ¿no? No tengo recuerdo de haber conocido ninguna virgen que saliera con Emilio. Más bien todo lo contrario, algunas hacían gala hasta de haberse acostado con toda la plantilla del Real Madrid. Pero no quiero hacer este vídeo para hablar de mujeres, de las mujeres de Emilio, las tonterías que hacía Emilio por ahí, que si se había encontrado a Antonio Anglés, que luego era mentira, que si pagaba o no pagaba a la gente, que si se acostaba con esta o con la otra, que yo, en fin, no sé con quién se acostaba, no estaba allí. Estaba en su casa muchas veces y estaba con algunas de las que salían con él y, en fin, la mayoría eran amigas mías, no de antes, sino a partir de que las conocí allí. Y bueno, ninguna relataba dobles saltos mortales con Tirauzón, ni el salto del tigre, ni nada, como por ejemplo seguramente haría Juan Carlos con Bárbara Rey. Pero en este caso ninguna relataba proezas. Lo de los tigres y todo eso, Emilio se lo dejaría seguramente para el zoológico que tenía en su propia mansión. Tenía allí unos jardines enormes en fin, con monos, con tigres, con osos, hasta una pantera negra, en fin, que era lo que más le gustaba, la pantera negra. En realidad, bueno, mi relación con Emilio está basada en que yo fui director del diario ya cuando él era la persona que lo había adquirido y que se había convertido en editor. Por supuesto, eso fue lo que salió en la prensa, pero Emilio Rodríguez Menéndez nunca jamás dio una peseta, porque entonces estaban las pesetas, nunca dio una peseta por el diario ya y bueno, pues, todo aquello además era mentira, era un tinglao organizado por el Partido Socialista para el Partido Socialista, no, en fin, no todo el Partido Socialista, no quiero decir que el Partido Socialista estuviera en esto, sino la gente del Partido Socialista que estaba implicada en el tema de los GAL.
Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al tanto de las historias, porque Emilio nos juntaba, nos decía, llamo a Alfredo, tal, tal, tal. Pero aparte de eso, luego resulta que una de las abogadas que se hizo bastante amiga mía, había dos, una que se hizo muy, muy amiga mía y otra que se hizo solo bastante amiga mía. Pues la que se hizo bastante amiga mía o sea, me confirmó haber visto a Emilio con Pérez Rubalcaba. Que eso yo no lo había visto nunca, pero de ella me fiaba mucho porque era una persona bastante seria en esos temas. Porque Emilio además tenía un montón de abogados y abogadas allí trabajando, ¿no? Y bueno, pues esta sí que lo había visto. Entonces, bueno, ¿qué tenía que ver el periódico con los GAL? Pues muy sencillo. Los GAL, para el que no lo sepa porque es del extranjero y tal, pues son grupos antiterroristas de liberación. Es un grupo que se hizo para hacer terrorismo de Estado contra ETA. La idea no era mala si la hubieran dado de alta, como dicen por ahí, si lo hubieran hecho desde la legalidad, quiero decir, haber autorizado que un grupo de la policía, pues, o crear un grupo de la policía que tuviera, como James Bond, licencia para matar, porque ETA no se paraba ante nada y fueron 800 y pico muertos los que provocó y miles de heridos. Pero no lo hicieron así. Lo hicieron en plan oculto, en plan terrorismo de Estado, en plan, sobre todo, quedarse con la pasta de los fondos reservados. Y eso ya por ahí no pasamos. Eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues el periódico en realidad era un tinglao para una falsa estructura periodística para blanquear el GAL, y estaba pues varias personas relacionadas con esto. Imaginaros, por ejemplo, que a mí me pusieron de director financiero a Juan de Justo, que era el tipo que hacía los cheques del GAL allí en la Secretaría de Estado de Seguridad. Rafael Vera, estaba el abogado del general Galindo, estaba el abogado de Rafael Vera, en fin, estamos hablando de abogados muy prestigiosos, ¿eh? El abogado de Rafael Vera, cuidado, era el penalista más importante de España, Manuel Cobo del Rosal. Y bueno, pues en ese tinglao se blanqueaba el GAL, teníamos terroristas un día sí y otro también en la redacción, y luego los medios afines al Partido Socialista, tipo El País, La SER y algunos otros medios más, bueno, muchos medios más, pues se hacían eco o rebotaban nuestras informaciones. Y así era como a partir de nosotros, porque no es lo mismo que las sacaran ellos, a que las rebotasen de lo que publicábamos nosotros, ¿no? Claro, yo lo tuve difícil, porque cuando yo entré a dirigir el diario ya, se había ido el anterior director, José María de Juana, porque Emilio Rodríguez le había colado la pepa de que había hecho una entrevista a Antonio Anglés, el de las niñas de Alcácer, ¿no? Y en realidad lo que había hecho Emilio era irse a Argentina, no sé dónde, cogió un modelo, lo contrató, un modelo que se parecía a Antonio Anglés, le hicieron fotos así desde lejos, luego, en fin, con un teleobjetivo un tanto ahí medio borrosas y tal, que podía ser Antonio Anglés o no. Le cogieron el vaso donde había bebido, decían que de ahí habían sacado sus huellas, las huellas de Antonio Anglés, pero realmente es que los policías que había, Rodríguez Menéndez era abogado de los policías del caso Nani, un delincuente que hicieron desaparecer también. Y entonces él era el abogado de los policías que lo hicieron desaparecer y le dieron la ficha de policial de Anglés para que él pudiera tener las huellas y tal. Es decir, mirad, son las huellas de Anglés, aquí tenemos su ficha policial y tal. En fin, vendió esa burra a José María de Juana, el anterior director, se la creyó o no tuvo más remedio o lo que sea. Bueno, el caso es que lo publicó y aquello fue un desastre porque era mentira, todo el mundo se enteró, luego la revista Interview se enteró que era mentira, lo publicó y el director se tuvo que ir. Entonces yo entré allí en plena guerra de esta historia de blanqueo del GAL, el periódico del Partido Socialista, y
y el vídeo de Pedro J, el famoso vídeo sexual de Pedro J, que ellos tenían como arma contra Pedro J y todo lo que significaba, porque el que no sepa quién es Pedro J. Ramírez entonces era el dios de la prensa. El Mundo y El País eran los dos grandes medios de comunicación, que uno representaba a la derecha y el otro a la izquierda. Y era increíble el poderío que había entonces. Ahora Pedro J no es nada comparado con lo que era en aquel momento, ¿no? Había muchísima gente importante a su alrededor. Y un día sale en la cadena SER el secretario de Estado de Comunicación, el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, diciendo que muy pronto vamos a saber a qué dedica el tiempo libre Pedro J. Ramírez, ¿no? Y bueno, pues era el famoso vídeo, ¿no? Porque Pedro J. amenazaba con sacar el caso Mengele de los GAL, que era para secuestrar mendigos, ponerles un narcótico y ver si aguantaban en el maletero, y a partir de ahí ellos podían secuestrar terroristas y dar, en fin, un lío. Total, que en todo este historial pues estaba toda la gente de eso, la cúpula más cloaquera del PSOE, y pues Emilio estaba allí, era el que se había puesto a disposición para organizar todo aquello, ¿no? Nos juntábamos en casa de Emilio Rodríguez Menéndez muchas noches a cenar y a hablar de todas estas historias, el general Sáenz de Santa María también, en fin, muchos. Y hablábamos y organizábamos todas estas movidas y todas estas historias, que Pedro J. también, tampoco es que era virgen, ¿eh? O sea que Pedro J. también tenía lo suyo y era complicadito, ¿no? Pero bueno, que yo estaba allí en medio. Y claro, pues interactué con Emilio muchísimo, interactué con las historias que se generaban en su casa hacia el exterior, con esto que estoy contando del hogar, y hacia el interior, con sus mujeres a todas horas, sus empleados, sus ostras, porque todos los días había ostras allí. Yo que soy alérgico, no pude tomar ni una. Con sus animales, con las movidas, porque no pagaba, o para que pagase a la gente de la redacción, aquello era casi como ir a Lourdes a pedir un milagro. No le pagaba a nadie el tío. Bueno, el caso es que después, porque yo me tuve que ir del periódico porque la cosa peligraba mi vida, además me lo dijo una de sus mujeres, que lo había oído como estaban preparando para darme una paliza después de que yo expliqué en el juzgado que todo aquello era un tinglao que se había montado a partir de los servicios secretos y quién estaba detrás, ¿no? Entonces estaban preparando para quitarme de en medio. Y luego, unos pocos años más tarde, pues bueno, pues el destino volvió a juntarnos porque Emilio sacó una revista del corazón, pero guerrera, ¿no? Y entonces, pues me dijo que si yo quería ser director. Y bueno, mira por dónde resulta que en ese momento yo no estaba haciendo nada, pero sí que me venía muy bien ser director de esa revista, porque sabía que dentro del despacho de Rodríguez Menéndez, un despacho con muchísimo movimiento de abogados, de dinero, de todo, pues había personas, mujeres concretamente, que habían tenido relación directísima con el tema del GAL y los fondos reservados. Entonces me vino genial para captar esa información. Por un lado, tenía que hacer una revista que, bueno, llegó a ser incluso entretenida mientras yo estuve allí. Después ya degeneró, pero mientras yo estuve allí llegó a ser entretenida. ¿Por qué? Pues porque sacamos, por poner un ejemplo, la famosa historia de las famosas que ejercían de prostitutas también, famosas de presentadoras, de gente famosa de la tele, que bueno, pues que pues en su rato libre las mujeres tenían algún tipo de furor uterino económico y bueno, pues eso, que eran putas, vamos. Y entonces pues salían en un book que tenía una gente que había que pagar por ver ese book, para ver las fotos de las que estaban allí.
Y a partir de ahí, si estabas de acuerdo, pues quedabas en un hotel, llegaba la famosa de turno, le soltabas un pastón, lo contaba y después a su trabajo de, de, de vida alegre, vamos. Esto que hicimos nosotros, pues yo mandé unos cuantos periodistas con cámaras ocultas en maletines y tal, y las grabamos a todas, pues eso, contando la pasta en pelotas y haciendo su trabajo de fulanillas. Y la primera que sacamos fue a Malena Gracia, no porque fuera la más importante, ni mucho menos, ¿no? De hecho, era la menos importante, pero la sacamos porque Emilio quería que sacásemos primero a Malena Gracia porque tenía una relación con ella y la quería fastidiar y tal y cual. Entonces, pues, sacamos a Malena Gracia, todos los fotogramas ahí en la revista, menuda se armó, la revista fue secuestrada por el juez, menuda se armó, pero eso sí, fue secuestrada tarde porque ya habíamos agotado, no sé si la segunda edición la habíamos agotado ya también, se vendió ¡buah! En toda España, ¿no? ¿Qué ocurrió con todas las demás? Porque teníamos un buen puñado de famosas grabadas. Pues ocurrió que el despacho de Emilio se convirtió en un hervidero de abogados para negociar. Pero cuidado, no eran los abogados de ellas, eran los abogados de algunos de sus clientes más importantes. Gente que soltaba varios millones de pesetas por acostarse con ellas. Clientes muy famosos y muy importantes. Y ellas ya les llamaron y dijeron, oye, mira en qué situación estamos. Entonces me tienes que ayudar porque si no, yo voy a contar todo. Y se llenó el despacho de abogados durante varios días negociando. Yo no me llevé nada de eso, pero desde luego Emilio se tuvo que llevar un dineral porque el acuerdo era a cambio de dinero no sacábamos más vídeos. Eso sí, Emilio estaba vivo porque tenía muchísimos vídeos, esos y otros muchos de otras cosas, los tenía tipo Bárbara Rey, por ahí repartidos a buen recaudo, escondidos en un sitio y en otro, y nadie sabía dónde los tenía, ¿no? O sea, que no los tenía en la caja fuerte de su casa, que a lo mejor también, ¿no? Entonces tenía copias ahí en un montón de sitios y ahora se ha muerto. ¿Qué va a pasar con esos vídeos? Como caigan en manos equivocadas, va a haber va a haber un lío cojonudo. Porque hay vídeos de famosas de entonces y de ahora. Digo de ahora porque se van haciendo mayores, pero siguen siendo famosas algunas de ellas. Y, que ahora viven en calma. Pero no sabemos cuándo se va a acabar esa calma. Y luego también, pues, creo que había también un vídeo de un alcalde muy conocido acostándose con un peluquero de Rupert. Creo que había un alcalde de Madrid. Creo que, en fin, había otro segundo vídeo de Pedro J. Ramírez que yo no quise publicar porque no me lo creía. Porque para mí me parecía que era una manipulación, que no era cierto, vamos, ¿no? Lo que se veía ahí sí era cierto, pero yo no me creía que era Pedro J. Pero cuidado, el fiscal jefe de Madrid sí se lo creía. Y los medios de comunicación también se lo creían y estuvieron detrás de mí muchas veces. ¿Han detenido ya a Pedro J por el segundo vídeo? Porque le habían montado ahí con unos menores y tal y cual. En fin, todo eso está por ahí. Y vídeos de gente muy importante en situaciones muy complicadas. Como caigan en manos equivocadas, veremos a ver. A lo mejor
caen dentro de mucho tiempo, no sé. Y la gente lo mirará y dirá, ¿qué es esto? No sabrán ni lo que es una cinta de vídeo. De hecho, yo me acuerdo que tengo un montón de vídeos y tengo hasta el aparato de vídeo. Y cuando lo saqué para ver una cosa que estaba buscando, mis hijos me preguntaron, papá, ¿qué es eso? No sabían lo que era un vídeo, obviamente no habían visto un vídeo nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidado con eso, ¿no? Pero realmente, si hay algo que quiero mencionar en esta pequeña reseña sobre Rodríguez Menéndez, es algo que me parece muy importante porque es un retrato fiel de la sociedad en la que vivimos. El malo era Emilio Rodríguez Menéndez, que no es que yo sea bueno, pero ahora estamos hablando de él. El malo era Emilio Rodríguez Menéndez, malo malísimo. Ahora lo sacan en todos los medios de comunicación como el malo, el que hizo lo de Antonio Anglés, el que estaba con esta y con la otra famosilla y con tal, y que iba vacilando de mujeres y que no le pagaba a la gente, que tal. Tonterías. Porque hubo cosas verdaderamente importantes, en las que estaba Rodríguez Menéndez, con gente muy, 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 muy importante de este país. Y también, por otra parte, tenía mucho éxito como abogado, cuando por fin fue abogado, porque al principio no era ni abogado, lo acusaron por intrusismo y tal. Tenía estudios de Derecho, pero no había sacado el título todavía, pero bueno, al final se lo sacó. El caso es que, bueno, pues su despacho era un hervidero de clientes, que venían muchos con bolsas de plástico llenas de montones de dinero. Y tenía montones de abogados trabajando allí. No se le cobraría todo, bueno, algunos sí se cobraba, otros no. Pero había muchísimo trabajo en aquel despacho. Entonces, resulta que el malo era Emilio, pero los que facilitaban que sus historias raras como letrado tuvieran éxito muchas veces y se consiguieran cosas y dijeran, ¿cómo ha podido salir este tío libre? ¿Cómo ha podido sacar de la cárcel al otro? Y cosas de esas así, rarillas que pasan. Pues a lo mejor muchos de los que todavía van con toga o que ya no llevan toga pero están trabajando de abogados o lo que sea, o de electricistas, yo qué sé, porque como entienden tanto de enchufes, a lo mejor resulta que eran los malos y Rodríguez Menéndez simplemente se aprovechaba de ellos. Porque yo he visto muchas cosas. Y yo siempre pensaba lo mismo. Digo, si este tío es un hijo de su madre, los otros que son 1000 veces más importantes de él y se lo facilitan todo, ¿serán hijos de qué? ¿Serán hijos de qué? Lo otro que os he contado de negociar con los abogados de los clientes de las famosas, pues oye, me parece bien. Si pudo sacar pasta, me alegro por él. ¿Por qué? Pues porque, tío, si tienes dinero y pagas un dineral por acostarte con famosas que no tienen otra cosa que hacer nada más que ejercer de fulanas, pues ahora te jodes y pagas por haberlo hecho. Porque luego resulta que en tu casa a tu mujer le contarías una película, a tus hijos a lo mejor le decías que no le dabas 1000 pesetas porque no te parecía bien cualquier cosa, pero luego te gastabas cientos de miles, incluso millones, en pagar este tipo de prostitutas. Así que si Miller le sacó la pasta,
eso que se llevó. Quiero decir con esto que siendo que Emilio era no el abogado del diablo, era el diablo, los demás que le proporcionaban cómo encender el fuego del infierno, que no eran mejores que Emilio. Porque cuando alguien así muere, parece que todo lo malo se le echa encima y que queremos tapar su tumba con basura. Que se la merece, ¿eh? Porque ha jodido a muchísima gente. A muchísima. Pero chico, oye, también nosotros que se han aprovechado de Emilio, se han aprovechado de su cara dura, de su no tener vergüenza, de su decir, vamos para adelante. Pues también son gente muy importante y que a lo mejor resulta que un día los entierran con honores. Porque yo he visto a muchísima gente importante sentada con Emilio. Yo incluso al mismo tiempo comiendo con ellos. O sea que menos rasgarnos las vestiduras y más entender que vivimos en una sociedad absolutamente pervertida. Gracias por escucharme. Y Emilio, si me escuchas desde donde quiera que estés, te dedico este famoso refrán de tanta paz lleves como descanso dejas. Que te vaya bien, amigo. Hasta luego.